Paco ha dicho algo en la oración hablando de la practicidad. Y les tengo que confesar, una de las muchas cosas que suelo confesar, pero les tengo que confesar que en estos pasajes sí que hay muchas enseñanzas prácticas, sí que hay muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día, aunque estemos hablando de hace cerca de 3.200, 3.500 años atrás, mucho tiempo atrás. Hay muchas cosas que se pueden aplicar, pero sinceramente es como tiene muchas cosas que disfrutar, tiene muchas cosas sobre las que meditar y muchas cosas que disfrutar. Juan, y yo os recomiendo que volvamos a escuchar la meditación del domingo pasado con nuestro hermano Juan Cabeza, la presentación que hizo del tabernáculo, el sentido que le puso a muchas cosas, cuando habla también del llamamiento de Besaleel y de Aholiab, y de cómo se va a construir el tabernáculo, y las imágenes y los vídeos que nos puso. Juan, claro, es inevitable que tú empieces a hablar de algo que se va a construir. Cuando hablamos de edificación que viene de parte del Señor, es inevitable no centrarnos totalmente en la parte física, en la parte constructiva, sino que haya mucha simbología por un lado, pero mucha importancia en lo que se está haciendo por otro, en lo que se va a construir y en cómo se va a construir. Ahora, vamos a hacer un pequeño retroceso al principio del Éxodo, a los primeros capítulos del Éxodo. Si nos vamos a la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, vemos una familia. Pero cuando entramos en el Éxodo, empezamos a ver un pueblo, una familia que se multiplica mucho, que crece mucho en número, y empezamos a ver que se forma un peligro para el pueblo egipcio que estaba recibiendo a aquella familia. Lo ven como una especie de peligro. Pero hay algo que sucede en esos primeros capítulos que, digamos que son el detonante de todo lo que estamos viviendo en la lectura de Éxodo. El Señor escuchó el clamor de su pueblo. Y cuando Dios habla de su pueblo, de Israel, habla de mi hijo, mi primogénito. Dios no está viendo una familia suelta allí en medio del desierto, en medio de la nación de Egipto. Dios está empezando a escuchar, a recordar la promesa que le hizo a Abraham, y está empezando a escuchar a un pueblo que se está desarrollando. Y el primer paso que da Dios es sacarlo de Egipto, extraerlo de Egipto para ahora, en un futuro, darle su tierra. Pero Dios, mientras llega el momento de darle su tierra, está haciendo algo que es muy importante. Llegamos al monte Sinaí, allí se aparece Dios, en la cumbre del monte se quema porque la presencia del Señor es gloriosa, es como fuego, derrite las piedras. Y si la gente que ha subido a lo alto del monte Sinaí dice que efectivamente las piedras están quemadas por fuera, no están quemadas por dentro. Dios se manifiesta, aparece, pero esa presencia, esa manifestación es irresistible e insoportable para quienes estaban lejos abajo en las faldas del monte Sinaí. Y la voz de Dios era como insoportable y les daba miedo. Y le dijeron a Moisés: sube tú, ve tú que nosotros esperamos aquí. Y cada vez que Dios quería hablar con su pueblo, Moisés se trasladaba a lo alto del monte Sinaí y Dios se comunicaba con Moisés y le iba contando pues esas cosas. De hecho, allí en el monte Sinaí, Éxodo 26:30 y Hebreos 8:5 nos lo recuerda, Dios no le da los datos del tabernáculo, sino que le muestra el modelo de lo que tiene que copiar. Y Moisés toma nota no de los datos, sino de lo que está viendo, del modelo que estaba viendo. Porque Dios quiere dejar el monte Sinaí para hablar con Moisés,
y quiere trasladarse a vivir en medio de su pueblo para tener una relación con todo su pueblo. Sigue estando la función del sacerdote. Para entrar, el tabernáculo, recuerden, nos lo explicaron, está dividido en tres partes: la parte exterior, una parte más interna, el lugar santo, y otra parte más interna, el lugar santísimo. Y esas tres partes son súper interesantes, súper apasionantes. Todo eso hay que empezar a construirlo, hay que empezar a desarrollarlo. ¿Y cómo lo hace el Señor? Dios está hablando con Moisés ahora mismo en lo alto del monte Sinaí. Capítulo 31, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio. Es decir, Dios ha escogido al artesano que va a dirigir la obra. ¿Cuáles son las características más importantes de este hombre? La primera, la más importante, la fundamental, es Dios quien lo escoge. Es Dios quien lo llama. Tal vez nosotros nos viéramos tentados a preguntar, ¿era el mejor artesano? ¿Era quizás el mejor orfebre, el que mejor trabajaba en las telas, el que más conocía, o había otro que pudiera saber más? El primer matiz es que Dios lo ha llamado. El segundo es que Dios lo ha capacitado. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Y quiero irme un momento al Nuevo Testamento, a una situación un poco complicada. No era tampoco una historia, pero bueno, se montó allí había tensiones, ¿no? Con las viudas griegas y las viudas judías, y quién les da de comer y quién no les da de comer. ¿Cómo dijeron de elegir a quienes iban a ayudar en el reparto de la comida? Para no tener que ocuparse los apóstoles, no tener que estar en eso, sino poder dedicarse a la palabra. ¿Qué características escogieron? Buscad entre vosotros, no fuera, entre vosotros varones llenos del Espíritu y de sabiduría. Y de sabiduría. Y si Dios llama, Dios capacita con su Espíritu y con su sabiduría. Y Dios está planteando la construcción de este santuario, de este tabernáculo, de este lugar de reunión, eligiendo Él personalmente a quienes son los que van a trabajar en aquella obra, dotándolos de su espíritu y de sabiduría. Dice algunas cosillas más que son interesantes, a partir del 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. El capítulo 35 me parece que era. Capítulo 36, el versículo 1. Dice, así pues, Besaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Dios llama, Dios capacita, Dios elige de entre medio de su pueblo. Y todos y cada uno de los que el Señor llama y elige de su pueblo, no son solo Moisés, no es solo Besaleel o Aholiab, son todos los que estaban colaborando en aquella obra, están dotados de espíritu y sabiduría. Hay, en todo esto hay algo que creo que hace explotar la cabeza, que hace un poco que la cabeza se vaya del todo. Los siguientes versículos, a partir del versículo 12, se nos habla del día de reposo. Y no quiero entrar mucho en este tema,
pero sí leer los versículos 12 y 13. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y no quiero entrar en muchas disquisiciones, sino que quiero tratar de centrar en lo que entiendo que es la parte importante de este pasaje. Dios quiere tener una relación personal con su pueblo, con cada uno de los que formamos su pueblo. Dios hace todo lo que está en su plan para traer un lugar de reunión para que su pueblo pueda acercarse a Él y tener un contacto directo con Él. Si les daba miedo subir al monte Sinaí, porque Dios en su gloria los podía quemar, ha reservado un lugar en el lugar santísimo donde Él puede estar allí en el tabernáculo y el pueblo puede acercarse sin limitación, puede acercarse. Allí están los sacrificios, los sacerdotes intercediendo. Pero Dios ha establecido que en medio de nuestra rutina diaria, en medio de nuestra vida semanal, de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones, de nuestras idas y venidas, de todo lo que nos conmueve, nos entra y nos saca, Dios quiere tener un momento, un tiempo que le dediquemos a Él exclusivamente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ganamos el pan, nosotros no nos ganamos el techo, nosotros no nos proveemos, nosotros no tenemos nuestra sabiduría e inteligencia adquirida por nosotros. Este día nos ayuda a recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios está en medio de nosotros y nos ha apartado, nos santifica, solo, única y exclusivamente para Él. Es un día, un momento en el que reconocemos cuál es nuestra posición delante de Dios. Por eso el enfado tan grande del Señor, cuando la gente quería seguir trabajando, quería seguir en su faena, porque no por seguir, no era romper el día de reposo por romper el tema legal. Estás despreciándome, te estás apartando de mí, no me estás echando cuenta. Y eso conlleva la muerte. En el capítulo 32 hay un relato que a mí me gusta mucho, personalmente, y del que Pablo, en el 1 Corintios capítulo 7, hace referencia. Y además él hace referencia diciendo que estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo. Es decir, no son cosas para que critiquemos al pueblo de Israel, son cosas para que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El versículo 1 del capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí hay cosas muy, muy interesantes, efectivamente, muy prácticas, que son muy prácticas. Moisés se tardaba. Y entonces a aquella gente le entró la prisa, el aburrimiento. ¿Qué hacemos aquí? Este hombre está tardando. Lo segundo interesante, o por lo menos que yo quiero destacar, es que el pueblo miraba a Moisés y no al Dios de Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Y estaban pensando que era Moisés, o le estaban dando un lugar a Moisés, de hombre. Este hombre se metió en una aventura, nos sacó de Egipto, ha tenido suerte y hemos salido y aquí estamos, pero está tardando. Se metió allá arriba y además hay que verlo, ¿no? La cumbre rodeada de ese humo y de ese sonido y de ese fuego, y miras para arriba y dices, este hombre estará chicharrado allí. Así que cuando nos entran, no son las prisas, cuando nos entra la cosa de que las cosas nos están tardando y de que no nos están llegando, y empezamos a mirar no a Dios, sino que empezamos a mirar a lo que ven nuestros ojos y a cómo analizamos o cómo entendemos las situaciones con nuestros ojos, por las personas, por las cosas. En ese momento estamos dejando de esperar
a ver cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y decidimos decirle a alguien que nos construya un Dios que podamos mirar. Y ahí, ¿por qué el becerro de oro y por qué el llamar a dioses a los que adorar? El Señor lo dice en varias ocasiones. Es un pueblo que salió de Egipto, pero Egipto seguía en su corazón. Tenían ídolos instalados en su corazón. Y cuando nosotros vivimos circunstancias, situaciones en las que queremos solucionar las cosas por nosotros mismos, es en donde nuestros ídolos salen a relucir. Aarón le dice a Moisés cuando bajó y Moisés estaba enfadado, me hace mucha gracia. No, nosotros cogimos el oro, lo fundimos y salió esto. Se hace mención a que se trabajó con buril, con un cincel para orfebrería, fue trabajado, fue tallado. Era lo que estaba saliendo de dentro, era lo que estaba siendo tallado. En estas situaciones es muy probable que nuestros dioses, nuestros ídolos, salgan a relucir, salgan a flote. Y entonces querramos hacer todo lo que sea posible por seguir en pos de nuestro Dios, de nuestro ídolo. Moisés se enfadó mucho cuando bajó, y aquí me surge una pregunta. ¿Moisés subía solo? ¿Moisés iba solo al monte? ¿Un hombre de más de 80 años? Se subía, si ven el monte Sinaí, no el que está en la península de Egipto, no, el que está en Arabia. Ven aquellos montes. A ver, yo no estoy joven, pero podría intentar subirlo, ya me costaría trabajo. Para una persona de 80 años con posiblemente la movilidad reducida o dificultada, recuérdenlo levantando los manos con la batalla de Amalek, y necesitó ayuda para que la gente, uno a cada lado, soportaran su brazo. ¿De verdad iba solo? Queda como un detalle, queda como algo ahí, quiero decir, que se puede perder. Dice que Moisés baja, dice el versículo 15 del 32, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y les quiero destacar de aquí 3 cosas. La primera, había un chaval, un hombre joven, que estaba con Moisés y que estaba viviendo toda la experiencia que Moisés estaba teniendo en su relación con Dios. Y bajó con él y oyó los alaridos de lejos del campo. Y lo que quiero destacar ahora también confrontándolo es que si nos apresuramos en construir nuestros dioses para traer a la realidad nuestros ídolos, nos perdemos la bendición de ver lo que Dios ha escrito con su mano para nuestras vidas. Las tablas de la ley estaban escritas en piedra, pero estaban escritas con el dedo de Dios. Nos vamos a ir un momento a Juan capítulo 1. A Juan capítulo 1. Y José Antonio ha mencionado también el capítulo 14 y en algún momento mencionaremos también el capítulo 14. Juan capítulo 1. Si recuerdan, por no leerlo todo entero, pero si recuerdan, es quizás uno de los evangelios, o es el evangelio que empieza de una manera más peculiar a contar acerca de la vida de Jesús. Y él se remonta, Juan, hablando de la vida de Jesús, se remonta al principio. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La mano del hombre no tiene nada que ver en esta obra que Dios hace en aquellos que creen en el Verbo. No tiene absolutamente nada que ver la mano del hombre. Está todo hecho, tallado, escrito, diseñado por voluntad y mano de Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquí viene una de las palabras que personalmente más he disfrutado en el estudio de este pasaje. En la Reina Valera del 60 dice, y habitó entre nosotros. En versiones más apegadas a la literalidad antigua, dice, tabernaculizó. Hizo tabernáculo. Hizo su tabernáculo entre nosotros. El Emanuel del que Juan hacía mención también el domingo pasado, ese Dios con nosotros, hace su tabernáculo personalmente en medio de su pueblo. Antes les pedía o les mencionaba esas tres partes en las que estaba dividida el tabernáculo y luego el templo también. Esas tres partes que está dividida el tabernáculo. Jesús en el capítulo 14 dice, os he mostrado al Padre, os he enseñado al Padre. Pero Señor, ¿dónde está? Si no lo hemos visto, tú muéstranoslo, enséñanoslo y entonces nosotros creeremos. Y Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y esos tres pasos que es Jesús mismo nos dan acceso directo al Padre. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y esos tres pasos nos llevan directo al Padre. Que no haya becerros de oro en nuestra vida y en el momento en el que tengamos la tentación de sacar esos ídolos, inmediatamente acudamos al nombre del Señor. Inmediatamente. Camino, verdad y vida. Moisés, con el tema de que el pueblo había pecado, con el enfado al romper las tablas, con la ira que se apropió de él. Intercedió por su pueblo. Dios le dijo, tu pueblo, y dice, Señor, no, es tu pueblo. Dios le dijo, voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. En el capítulo 25, anteriormente, les ha dicho que mi ángel irá, mi presencia irá con vosotros, mi presencia, mi ángel. Ahora en el 33, 34 le está hablando de un ángel. Como diciendo, va a haber una protección, pero yo no voy a estar. Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no quiero salir de aquí. Yo estaré con vosotros. Toda la palabra, toda la escritura cobra un sentido increíble en el Señor Jesucristo. Y realmente lo práctico no es acudir a cumplir lo que dice el Antiguo Testamento en su literalidad, sino acudir al Antiguo Testamento a obtener referencias de quién es Jesús en nuestra vida. El tabernáculo, el nuevo tabernáculo, está construido. Jesús mismo. El templo está en construcción. El templo todavía tiene que venir y asentarse. ¿Y cómo se está construyendo el templo? Con piedras vivas, con dones, con ministerio, con servicio, que si no vienen del Señor, no van a edificar. Necesitamos que el templo grande, el gran templo, la iglesia del Dios viviente, su congregación, sea construida en base a su voluntad, siguiendo su diseño, siguiendo su propósito y su camino. Y si tú piensas, de alguna forma, que tu vida como creyente es una vida de segunda clase o de tercera clase o de cuarta clase,
hay una frase de parte del Señor que no debemos olvidar nunca. Te llamé por tu nombre. Dios sabe muy bien quiénes somos cada uno de nosotros y sabe el lugar en donde nos quiere poner. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra.